Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. El Gobierno regional va a rechazar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando se celebre, la salida de cualquier comunidad del modelo común. El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, cree que un concierto fiscal en Cataluña pondría en riesgo los servicios públicos aquí en Asturias. Actualmente la extensión del régimen foral a una comunidad autónoma como Cataluña o a todas las comunidades autónomas supondría que en Asturias no podríamos mantener nuestro estado del bienestar tal y como lo conocemos, afectando muy negativamente a nuestro sistema sanitario o a la atención de nuestros mayores. Gobierno regional y Parlamento asturiano que rechazan la negociación fiscal y el acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y Cataluña. Todos los grupos, menos Vox, votan a favor de una proposición de la izquierda sobre financiación con el apoyo de PP y Foro. Luis Fernández Huerga, PSOE, Álvaro Queipo, PP. Hay voluntad de consenso, de tomar este asunto con la importancia que tiene y que los ciudadanos y ciudadanas de Asturias perciban que de esta Junta General sale una posición común. Fue el Partido Popular quien quiso que el Parlamento asturiano pusiera voz a lo que Asturias tiene que defender. Y lo hicimos porque el Gobierno del Principado de Asturias fue incapaz de reaccionar a tiempo. La posición es clara en el Parlamento regional. La disyuntiva está en saber cuál es la posición que van a adoptar los diputados socialistas asturianos en el Congreso si el acuerdo se somete a votación. Desde el Gobierno regional recuerdan que los diputados de Madrid dependen de la dirección federal del partido y es a ellos a quienes viene la dependencia geográfica en este caso. Pues con Pablo Mateo en el control de sonido, Cristina Natal en la redacción y en la locución y Ángeles García al micrófono, arrancamos este martes 22 de julio con estos titulares. Asturias Hoy. Asturias va a acoger a 144 menores migrantes no acompañados. Algunos de ellos les atenderá la asociación Trama, que gestiona 2 centros en el Principado y el único recurso de primera acogida en Asturias son ellos. Tras 15 años de experiencia como centro de acogida, destacan la buena inserción laboral de muchos de estos jóvenes, pese a las dificultades que arrastran. Ángel Rey es director de esta asociación. Menores que han pasado por un periplo más corto, como pueden ser los del norte de Marruecos, pero menores con un periplo mucho más largo, los que han venido desde países subsaharianos, ¿no? Donde han visto dejar por el camino amigos, hermanos, familiares. Bueno, pues cubrimos esa parte, obviamente, de apoyo psicológico. Hoy vamos a conocer en detalle el programa del Campeonato Mundial de Bateo de Oro, que se va a celebrar en Abelgas del 3 al 9 de agosto. Se concentrarán los mejores bateadores del mundo para buscar su dorado particular. El campeonato actualmente se realiza fuera de los cauces del río para preservarlo y que no se produzca ningún tipo de erosión en el entorno. Lo explica el presidente de la Asociación de Bateadores de Oro, Barcia Ecus, César Castaño. Iban a estar muchos de los mejores mineros buscadores de oro del mundo. Somos 500 y pico participantes. Al río se va como hobby, pero insisto, la competición va fuera, pero va fuera por normativa y porque tiene que ser así, si no sería tremendo el destrozo que haríamos. Soto del Barco, epicentro de la 4ª edición del Curso Nacional de Música de Verano. Se celebra hasta el 27 de julio y es una cita que convierte al concejo en punto de encuentro para cerca de un centenar de jóvenes músicos dedicados a la clásica. Participan en un programa intensivo de perfeccionamiento en las principales especialidades sinfónicas, guiados por un claustro docente de primer nivel internacional. Daniel Tarrio es presidente de la Asociación Cultural Ponentes e Intérpretes Musicales. Es una manera de que practiquen su instrumento de una manera más intensa durante una semana y de que convivan musicalmente pues con compañeros y con alumnos de otras provincias de España, creando de esta manera una convivencia musical y personal también. El tráfico. Primera parada para saber cómo se circula por Asturias. DGT, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico en aumento de entrada a Oviedo. Ya se van a circular por la carretera O14, ya en el entorno de Fitoria y Villamejil, al igual que por la carretera AS2 en ese mismo entorno de Fitoria. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila y sin mayores complicaciones. Todas las arterias principales y el resto de secundarias están totalmente despejadas. Gracias, DGT. Vamos a Oviedo. Policía local, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se en circula? estos momentos se circula con normalidad en toda la ciudad. Pues gracias, Oviedo. También vamos a Avilés. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad? Tráfico fluido y con normalidad en toda la ciudad. Pues gracias, Avilés. El tiempo.
Previsión de la jornada con Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Jornada de martes que comienza con cielos limpios, pero que se va a ir enturbiando con el paso de las horas. Hoy durante la tarde esperamos nubosidad generosa, sobre todo en concejos del interior. Las temperaturas máximas repuntarán debido al viento de componente sur que ya ha estado soplando desde la madrugada. Tendremos un flujo cada vez más del noroeste que nos dejará rachas cercanas a los 40 km por hora. Mañana perderemos grados. La llegada de aire frío en capas más altas nos dejará un miércoles y un jueves de ambiente más fresco y con chubascos débiles. Pues queremos saber a partir de las 9 de la mañana cuáles son esos asuntos con los que nos vais a deleitar. Roberto Pato, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues hoy vamos a poner en común un asunto que ya trataste hace un par de semanas, creo. Me refiero a Proyecto Hombre, al nuevo director general de Proyecto Hombre, a José Luis Pérez Espinosa, pero le vamos a dar un pequeño giro a la conversación para hacerla coral y meternos en asuntos que tienen que ver con el trabajo y con la memoria del año pasado, desde distintos puntos de vista. Van a estar con nosotros Elía Álvarez Rodríguez, que es la coordinadora de Prevención, Tratamiento e Incorporación Social, Patricia Villagrá, que es la responsable del programa Reciella, que está orientado a menores, a jóvenes y a familias, como bien sabes, Cristina Ramos Lamas, que es terapeuta responsable del grupo de mujeres, y el propio José Luis Pérez Espinosa. Con ellos cuatro pues nos meteremos en algunos aspectos de esta memoria de Proyecto Hombre. Luego vamos a charlar con María José Miranda, que es concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Grao, con Pepe Sierra, investigador de memoria histórica también de Grao y exalcalde del municipio, y con Carlos Vicente Peón, que es el presidente de la asociación Carlos Barredo. Con ellos tres vamos a hablar de unos actos que se van a desarrollar en los primeros días de agosto y que tienen que ver con el homenaje al alcalde republicano Carlos Luis Barredo, que fue asesinado el 5 de agosto de 1936. Se está preparando, como te digo, una serie de actos para esos días, y nos lo contarán hoy en la entrevista. Y vamos a cerrar el programa conversando hoy con el coordinador de Podemos Asturias, Diego Ruiz de la Peña. Pues muy variado todo. Gracias, Roberto. A ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. El Gobierno del Principado consigue que salga adelante su declaración contra la financiación singular de Cataluña gracias al apoyo y por sorpresa de Partido Popular y Foro. Previamente, la izquierda había votado contra una propuesta similar planteada desde la derecha. El acuerdo permite ahora a Asturias llevar una postura consensuada a la negociación de la financiación autonómica. Se debatían en pleno dos propuestas contra el pacto fiscal de Cataluña, contra ese pacto singular, en dos plenos extraordinarios consecutivos, pero eran dos iniciativas muy similares en el fondo, aunque venían de dos formaciones, de dos posturas distintas. La primera la planteó la derecha, la segunda la izquierda. La presentada por parte de, en este caso, la izquierda, la defendió Luis Fernández Huerga, por parte del PSOE, apoyado por Xabel Vegas, de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, y también por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. Salió adelante, en este caso, esa propuesta desde la izquierda gracias al apoyo inesperado tanto de Partido Popular como de Foro Asturias. Hay voluntad de consenso, de tomar este asunto con la importancia que tiene y que los ciudadanos y ciudadanas de Asturias perciban que de esta Junta General sale una posición común. La fuerza que nos da es hablar con una sola voz en Madrid y en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Celebrar además con mayúsculas que la derecha haya entrado en razón y haya votado que sí. Pues desde esa parte de la derecha, desde el PP Álvaro Queipo y desde Foro Asturias Adrián Pumares, quisieron destacar ese sentido de responsabilidad política al apoyar la iniciativa de la izquierda, ya que debido a la ausencia de la diputada de Izquierda Unida Delia Campomanes, de viaje previsto ya en Cuba, ambas propuestas, por su empate a 22 diputados, estaban condenadas al fracaso. Fue el Partido Popular quien quiso que el Parlamento asturiano pusiera voz a lo que Asturias tiene que defender. Y lo hicimos porque el Gobierno del Principado de Asturias fue incapaz de reaccionar a tiempo. Por responsabilidad hemos votado a favor y, como digo, eso contrasta todavía más con un presidente ausente. Vox, la ultraderecha, fue la única formación que mantuvo su voto en contra de una iniciativa para el beneficio de Asturias. Explicaba el porqué su diputada Sara Álvarez Rouco. ¿Cómo se atreven ustedes a reclamar una reforma del modelo de financiación autonómica si son ustedes mismos, la coalición social comunista, es quienes lo tienen en estado de demolición?
Pues la propuesta aprobada por la Junta rechaza el acuerdo fiscal con Cataluña e insta al Gobierno central a convocar ese Consejo de Política Fiscal y Financiera para diseñar una reforma multilateral del modelo autonómico. Una reforma basada en criterios de igualdad, equidad y solidaridad que evite cualquier privilegio y garantice servicios públicos de calidad para Asturias. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, volvió a comprometerse a votar en contra de cualquier medida que implique privilegios para otras comunidades o perjudique a Asturias. Nuestro más firme y rotundo rechazo y oposición a que una comunidad autónoma abandone el régimen común de financiación o a que el régimen común se transforme en un sistema foral para todas las comunidades o a la cesión total e incondicionada del tributo más importante para la redistribución de la renta y la riqueza, como es el caso del IRPF. Peláez defiende que cualquier cambio en el modelo se tiene que debatir en el Consejo Interterritorial de Política Fiscal, algo que el PP consideró insuficiente en la defensa de su PNL, dado que consideran que el acuerdo con la Generalitat solo puede pararse en el Congreso de los Diputados. Álvaro Queipo, el líder del PP en Asturias, volvía a pedir el voto de los diputados socialistas por el Principado. Porque miren, yo hoy comprometo el voto negativo de los diputados asturianos del Partido Popular a este pacto de la vergüenza. Y me gustaría que todos ustedes a lo largo de la mañana vayan haciendo lo mismo, porque es una buena oportunidad. Porque escuchándoles esta mañana, señor Peláez y señora Carcedo, todo apunta a que ya están preparando el argumentario para cuando sus diputados voten sí. Decíamos que la PNL socialista salió adelante, no votaron a favor de esa primera PNL, ni Vox ni Foro Asturias, porque consideraban que esa propuesta del PP respondía a la situación actual, aunque el partido de ultraderecha sí presentó enmiendas que no fueron aceptadas. Gonzalo Centeno de Vox, Adrián Pumares de Foro. Estaremos de acuerdo, puesto que no viene más que reflejar el sentido común y el catálogo de disposiciones legales contra las que atenta este acuerdo en cuestión. Porque efectivamente estamos en un momento distinto. Estamos en un momento distinto donde hay un acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Y es de esto de lo que tenemos que hablar. Bueno, pues con esto la votación, el resultado de esta votación de la primera PNL terminó en empate por la ausencia, como decimos, de la diputada de convocatoria por Asturias, Delia Campomanes. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:12 de la mañana, el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, visita las instalaciones de Hedels Santa Bárbara Sistemas en Trubia. Quiso conocer la ejecución de las inversiones de ampliación de las capacidades productivas de la fábrica ovetense. El regidor ovetense destacó la importante inversión que la empresa ha realizado en materia de modernización y especialización, tanto de las instalaciones como de personal que trabaja en la fábrica, considerando esencial la generación de empleo de calidad. La empresa prevé ampliar un 58% sus capacidades productivas para pasar de los 315 vehículos militares al año actuales que fabrican a los 500 previstos para finales de 2028 y así dicen dar respuesta a los objetivos del plan ReArm-UE, plan de rearme de la Unión Europea y del Gobierno de España. Alcalde de Oviedo, que firmaba junto al director de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado, de la agencia Sequens, el convenio de cesión de los terrenos del Vivarium de Ciencias de la Salud en la Corredoria para albergar en sus instalaciones la bioincubadora de alta tecnología en ciencias de la vida. Es una infraestructura que, según el director de la agencia Sequens, David González, sitúa al Principado en primera línea y que, además de regular nuevos medicamentos, tendrá un centro de ingeniería pionero en España para desarrollos asistenciales a Luca. Lo cuenta Graciela Fernández. Una infraestructura que nos posicionará en primera línea en algo tan necesario como la regulación de nuevos medicamentos. Y ahora mismo no existe esa infraestructura. Yo diría no existe en Asturias y hay una debilidad en el país para tener ese tipo de infraestructuras, que las empresas puedan hacer ese tipo de procedimiento. La bioincubadora ocupará casi 600 metros cuadrados dentro del vivero de la Corredoria. Dentro al menos 15 empresas que crearán más de 100 empleos, salas blancas para cultivos celulares y además un centro pionero en aplicación de la ingeniería a la salud. En el que vamos a hacer que ingenieros trabajen en el día a día con el Hospital Central de Asturias y con los profesionales. Eso es algo totalmente disruptivo. Estamos acostumbrados en los hospitales a ver químicos, físicos, psicólogos. Pues ahora en Asturias va a haber también ingenieros que sean capaces de implementar tecnologías de Lean Health, de fabricación ajustada, pero no es fabricación, es ingeniería de procesos, pero también productos y
singulares que puedan desarrollarse también en la región y puedan llegar al mercado o que se puedan implementar en el hospital. La bioincubadora cuenta con una financiación de 2 millones de euros, la mitad procedentes de fondos europeos. Pues el alcalde de Oviedo aprovechó esta firma para volver a ofrecer las instalaciones de la antigua fábrica de La Vega como sede para la Agencia de Salud Pública. Hoy el proyecto de ley para la creación de este organismo llega al Congreso ya para su tramitación definitiva. Cantelli reconoce que por el momento las negociaciones están muy paradas. La Vega está en ese castillo ahí esperando y puesto a disposición del Principado. Espero que si algún llega, llegue ahí, sí. Pero está muy parado, de momento está muy parado. Sí. ¿Cómo está? Muy parado, por desgracia. Pero estaremos ahí pendientes permanentemente si se vuelve a mover para volver a ofrecer esa solución. Y sobre Oviedo, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento busca que toda la corporación apoye la declaración institucional en la que urgen al Principado a acelerar los derribos en el antiguo UCA. Carlos Fernández Vianez ha reconocido falta de planificación, pero también añade que las disculpas del consejero de Hacienda por los retrasos en los trabajos son un ejemplo de responsabilidad institucional que no tiene el gobierno de Alfredo Cantelli, a quien reprocha y le pide dimisiones. Quien ha perdido millones de fondos europeos, quien ha perdido oportunidades de hacer una reforma como el Fontán, quien ha tenido una obra como el Palacio de los Deportes con sobrecostos de 6 millones de euros y más de 3 meses en dirección facultativa, etcétera, 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 que se atreva a pedir responsabilidades, si me permitís la expresión, tiene bemoles. En 6 meses, el SESPA ha reducido en más de una semana el tiempo de espera para los pacientes que están pendientes de una primera consulta con el especialista y en 11 días para quienes están en la lista de una intervención quirúrgica, aunque también ha disminuido el número de personas que esperan para una intervención. En esta cifra todavía está por encima de las 20.000 personas. Lo cuenta Estíbaliz Urquiola. En los primeros 6 meses del año también ha bajado el tiempo medio de espera en la realización de pruebas diagnósticas, tomando en cuenta las 5 en las que el SESPA hace un seguimiento. En primer lugar están las resonancias magnéticas, donde el tiempo se ha reducido en 18 días hasta situarse en los 59. Le siguen las TC, las mamografías y las colonoscopias. En estas 3 los pacientes tienen que esperar unos 39 días. Por contra, la prueba que más tarda en llevarse a cabo es la ecografía, supera los 2 meses. En cuanto a intervenciones quirúrgicas, las operaciones por las que los pacientes tienen que esperar más son las de traumatología, con 98 días, y en primeras consultas con un especialista, dermatología y traumatología siguen liderando la tabla con 148 y 110 días respectivamente. En estas casi no hay variación con respecto a hace 6 meses. Asturias va a acoger en las próximas semanas a 114 menores migrantes no acompañados. Algunos de ellos los va a atender la Asociación Trama, una asociación que gestiona 2 centros en el Principado y el único recurso de primera acogida de momento aquí en Asturias. Tras 27 años de experiencia, con 15 con centro de acogida, 27 de experiencia, 15 con esos centros gestionándolos, destacan desde Trama la buena inserción laboral de muchos de estos jóvenes, pese, explican, a las dificultades que conllevan. Ángel Rey es el director de la asociación. Menores que han pasado por un periplo más corto, como pueden ser los del norte de Marruecos, pero menores con un periplo mucho más largo, los que han venido desde países subsaharianos, ¿no? Donde han visto dejar por el camino amigos, hermanos, familiares. Bueno, pues cubrimos esa parte, obviamente, de apoyo psicológico. En el centro de primera acogida están hasta 3 meses. A continuación pueden pasar a otro centro de la red. La mayoría de los menores tiene más de 16 años, por lo que se les intenta formar en una profesión para que, al cumplir la mayoría de edad, los 18, tengan recursos para emanciparse. Pues tenemos un chico que trabajó con nosotros en una peluquería, bueno, pues el que viene a cortar el pelo al centro nuestro para que también, bueno, se vea un poco identificado, es decir, bueno, pues un chico que en su día era como él y hoy día está sentado en Asturias, con un trabajo, con una peluquería propia, o sea, con un proyecto fuerte y con futuro. Ocho y 19 minutos. La coordinadora ecologista considera que existe furtivismo en Asturias tras la aparición en Degaña del cadáver de un oso pardo. La organización ha asegurado que el animal hallado el pasado 18 de julio tenía una extremidad atrapada por un lazo, lo que constituye
un indudable delito conforme al Código Penal. También ha recordado que la Fiscalía mantiene sin resolver otras denuncias similares presentadas en años anteriores por la propia coordinadora. La entidad ha alertado de que este ejemplar podría haber estado incluido en el programa de marcaje de oso pardo 2024-2027 del Principado y ha cuestionado la utilidad del seguimiento por radio, ya que ha sido un particular quien ha encontrado los restos del animal sin que el collar emisor haya dado el aviso de su muerte. El portavoz de esta coordinadora, Fructuoso Pontigo, dice que el Gobierno autonómico guarda un silencio injustificable desde el hallazgo y le acusa de permisividad. El segundo oso que sabemos, que posiblemente igual hay alguno más, que ha sido muerto en menos de un año por furtivos, en este caso con un lazo. Una práctica que en Asturias desgraciadamente se lleva haciendo décadas y que desde hace años el Gobierno de Asturias no toma medidas para reducirlos. Con una especie emblemática como es el oso, unas prácticas completamente crueles por los animales, aparte de ilegales, y que hay que poner freno, porque lo que no es normal es que todas las denuncias que presenta la coordinadora con este tipo de prácticas, que no se encuentre nunca nadie. Hay polémica en Mieres por el albergue municipal de animales. Un grupo de voluntarios acusa a la empresa que lo gestiona de tratarles de forma vejatoria y de tener animales en malas condiciones. La empresa lo niega y asegura que el ayuntamiento lo respalda. Gloria Muñoz, que es secretaria de la Asociación de Voluntarios del Albergue de Asturias, ya anuncia la convocatoria de una concentración de protesta para este sábado. Lo cuenta Iván Llera. El conflicto en el albergue de animales de Mieres va a más. Un grupo de voluntarios ha convocado una concentración de protesta para el sábado a mediodía ante el ayuntamiento. Aseguran que los cuidadores les ponen trabas y que los materiales con los que pasean a los animales no son los adecuados. En los últimos meses esto se ha empeorado y han comenzado ya los malos modos, los insultos, las descalificaciones. El albergue es de titularidad municipal. Una empresa se encarga de su gestión y la asociación de voluntarios de los paseos de los animales. Pero la relación entre ambas partes está prácticamente rota desde hace tiempo y la situación, dicen, se ha vuelto insostenible. Cada voluntario obviamente cede el tiempo que tiene. Hay algunos que suben todas las semanas, otros que suben con menos tiempo, y esto ya parece que les molesta. Creen que el voluntario tiene que cumplir el mismo horario laboral que cumplen ellos. Eso no es cierto. La empresa defiende su labor al frente de la perrera y asegura que se trata de una polémica interesada. Sostienen que los animales se encuentran en buenas condiciones y que las dos voluntarias que acuden con mayor frecuencia siguen haciéndolo con normalidad. El ayuntamiento, por su parte, agradece el trabajo de los voluntarios, pero aclara que los informes técnicos concluyen que las denuncias presentadas hasta ahora son falsas. Vamos a Tineo porque allí la alcaldesa, que es del Partido Popular, no descarta romper el pacto de gobierno con Vox después de que esta formación votara junto al PSOE e Izquierda Unida en contra de la amortización de los trabajadores de la Escuela Municipal de Música. En RPA, Monse Fernández califica de deslealtad la actitud de Vox y le plantea si prefiere gobernar con el PSOE. No descarto nada en el momento que se está deslealtando, se está faltando a la verdad, en primer término, y en segundo término, esto es un acto de deslealtad política claramente consensuado entre Vox y el PSOE. O sea, el Vox verá si a nivel municipal quiere gobernar con el PSOE o quiere gobernar con el Partido Popular. Esther López abandona la militancia del partido de Vox en Tineo, así como también el grupo municipal, para pasar a ser concejal no adscrita. En un comunicado explica que esta decisión ha sido meditada, pensada y consultada con sus más allegados y que no ha habido ningún suceso detonante como tal, sino, dice, un cúmulo de circunstancias y diferentes modos de entender la política municipal. Uno de los motivos, dice, su compromiso con los tinetenses, en el que entiende el desempeño de concejal como una responsabilidad y desde un punto de vista de la colaboración entre partidos y no desde la confrontación. Añade que en varias ocasiones mostró su postura contraria a ciertos comunicados emitidos por el partido en los que rara vez, asegura, fue parte activa o previamente informada y que no ejercían la necesaria crítica constructiva. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de los 9 autobuses lanzadera que van a permitir este verano llegar a muchas playas de Asturias. Esta temporada hay 3 rutas nuevas, la que conecta la playa del Aguilar con Grao y con San Esteban y las que además recorren el concejo de Llanes. A esas hay que sumar otras 6 que ya estaban operativas el verano pasado, aunque algunas se han reforzado,
como la lanzadera de Vegadeo a Tapia, pasando por los arenales de Arnao Penarronda, la que conecta el puerto de Cudillero con el aparcamiento del campo de fútbol, la que llega a Xagó desde Avilés y la que va de Villaviciosa a Rodiles y Tazones, también la que recorre el concejo de Colunga y la que une Riba de Sella con Arriondas y Cangas de Onís. Todas ellas puede usarse la tarjeta Conecta. Y Alsa ha abierto una investigación y ha interpuesto una denuncia después de haber encontrado este lunes 7 autobuses vandalizados. Los vehículos aparecieron con las ruedas rajadas en Llanes, Panes, Busto y también en Arenas de Cabrales y Arriondas. Asimismo, la compañía ya informó tanto al Consorcio de Transportes de Asturias como a la Delegación de Gobierno. Y es que esos 7 autobuses fueron vandalizados en la madrugada del domingo al lunes en varios puntos del oriente de Asturias. Las ruedas fueron rajadas, quedaron los autobuses así inmovilizados y no apto para los primeros servicios de los viajeros. Fueron atacados en las Malvinas, en Llanes, otros 2 en Panes, a la altura de Neumáticos Dani, uno en La Franca, próximo al restaurante La Parra, y los otros 2 restantes en Arenas de Cabrales, en la parada de la Lanzadera. Los 7 vehículos, como decimos, quedaron inservibles para hacer los primeros servicios del día. Se acumularon los retrasos. La compañía pide disculpas a los viajeros por molestias y dichos retrasos. Y han comenzado ya los cursos de la Universidad Asturiana de Branu en una edición que por primera vez se hacen en Oviedo. Se trata de una cita académica que cumple 40 años y hay 2 novedades, tanto el cambio de sede como el haber agotado todas sus plazas. Este lunes se iniciaba una nueva edición de ese curso intensivo de asturiano pensado para quienes ya tengan una base y quieran mejorar su comunicación en el idioma. Una formación que este año se amplía con un curso de teatro en asturiano, actividades, visitas guiadas, mesas redondas y charlas divulgativas. Ignacio Galán es el secretario de la UABRA. Hay 2 cursos, uno de asturiano V2 y otro de teatro en asturiano, que incorpora parte teórica y parte práctica. Son cursos que se vienen celebrando desde va 40 años, los cursos de la Academia de la Lengua Asturiana, y desde va más de una década, pues en colaboración con la Universidad de Uvieu, pues celébrense de alguna manera buscando afondar en el uso del idioma. Las clases son por la mañana, pero también hay actividades por la tarde, como las de ayer lunes. Hubo una visita guiada por la ciudad en la que los alumnos recorrieron las calles y edificios de la capital para contar su relación con la historia de la lingua. Celia Rodríguez y Ana Elena Estrada son de esas estudiantes matriculadas en la UABRA. Creo que es importante saber lo de que, que hay textos escritos en asturiano desde muchos siglos, por ejemplo el Foro de Avilés de 1155. Y ese tipo de cosas parecen muy interesantes. Bueno, yo recuerdo de reñimos en la escuela cuando falábamos asturiano, sí. Y luego ya no hizo ni falta, porque con los medios de comunicación y la costumbre fuimos quitándolo automáticamente. Pero a mí pillóme en la universidad los años del surgimiento. Y era un alivio. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Al final todo se quedó en un susto, pero en Xivares 2 surfistas rescataban ayer a 3 menores que estaban siendo arrasados por la corriente a última hora de la tarde. Al mal estado de la mar se sumaban las fuertes rachas de viento que hacía que los niños de unos 12 años no pudieran salir del agua. Se llegó a dar aviso de socorro al 112, que envió a la zona al helicóptero de salvamento y también a una lancha, pero no tuvieron que intervenir gracias al rescate de 2 surfistas. Estos deportistas actuaron con rapidez, subiendo a los jóvenes a sus tablas y sacándolos a la orilla. Y la Fiscalía del Principado de Asturias pide 2 años y medio de cárcel o la expulsión del país durante 5 para el detenido por agredir con una navaja a un controlador del Bombastic cuando intentaba expulsarlo del recinto. El acusado, un extranjero en situación irregular, se encuentra en libertad provisional. Además, la Guardia Civil detuvo en el Bombastic a otras 3 personas que congregó este festival dentro de las 95.000 que acudieron a lo largo de los días de celebración. En total, se contabilizaron 17 infracciones penales, 8 fueron hurtos y más de 100 administrativas, la mayoría por consumo o tenencia de drogas. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Esta mañana se van a conocer todos los detalles del Campeonato Mundial de Bateo de Oro que se va a celebrar en Navelgas, en Tineo, entre el 3 y el 9 de agosto. Nos acercamos ahora al mundo del bateo de oro con César Castaños, el presidente de la Asociación de Bateadores de Oro, Barcia Ecus. Nos lo cuenta Paula Rodríguez. Navelgas es el lugar elegido para celebrar este año el próximo Campeonato Mundial de Bateo del Oro. La práctica de extraer oro del río mediante el bateo es una tradición en la zona que se remonta a época romana. Lo explica en RPA el presidente de la Asociación de Bateadores de Oro, Barcia Ecus, César Castaño.
En Navelga se explota oro desde la época romana, tenemos restos de minas romanas y también recordar que en Navelgas estuvo presente la primera mina industrial de oro de España y gracias a todo ello, bueno, pues ahora también gracias al Museo del Oro de Asturias, que tenemos aquí también, pues conseguimos transmitir un poco toda esta información, toda esta cultura, toda esta riqueza que tenemos, pues transmitirlo a todos los turistas que pasan por el occidente asturiano y que se acercan aquí, ¿no? Que el tema del oro es algo muy particular y algo que si no lo practicas, si no lo haces, no entiendes el por qué la gente puede estar ahí doblada buscando oro, ¿no? Hay que vivirlo y hay que probar a hacerlo. Durante el campeonato se concentrarán los mejores bateadores de oro del mundo para buscar su dorado particular. El campeonato actualmente se realiza fuera del cauce del río para preservarlo y que no se produzca ningún tipo de erosión. Un campeonato del mundo de bateo de oro no se puede organizar en Barcelona, ni en Nueva York, ni en Washington, aunque quiera, ¿no? Tiene que ser en sitios que tengan algo que ver con la historia del oro, ¿no? Entonces estos espacios todos están protegidos en todo el mundo, con lo cual la competición ya se ha sacado de los ríos porque son muchos participantes. Aquí van a estar muchos de los mejores mineros, buscadores de oro del mundo. Somos 500 y pico participantes. Al río se va como hobby, pero insisto, la competición va fuera, va siempre cerca, próximo al río, pero va fuera por normativa y porque tiene que ser así, si no sería tremendo el destrozo que haríamos. El bateador que gana es el que es capaz de sacar más rápido las pepitas doradas. Es una locura y el nivel de técnica que hay que tener, pues es asombroso y para que puedan ir a esa velocidad y encuentren el oro, ¿no? Vas a un ritmo tremendo porque vas pasando eliminatorias y vas contra el reloj, entonces tienes que ser muy rápido, pero claro, teniendo en cuenta, son series de 30 participantes y vas pasando eliminatorias toda la semana hasta los que llegan a la final. A la final llegan los 30 mejores. Y claro, puedes correr mucho, pero el juez sabe las pepitas que hay en cada prueba. Por cada una que tú pierdas penalizas 3 minutos. En un campeonato del mundo, perder una sola pepita es estar eliminado. Y hasta el domingo se celebra en Soto del Barco la 4ª edición del Curso Nacional de Música de Verano. Se trata de una cita que convierte al concejo en un punto de encuentro para cerca de un centenar de jóvenes músicos. Durante 7 días participan en un programa intensivo de perfeccionamiento en las principales especialidades sinfónicas de cuerda, viento, percusión, además de piano y órgano. Todo ello guiados por un claustro de docentes de primer nivel internacional. La Asociación Cultural Ponentes e Intérpretes Musicales, en colaboración con el Ayuntamiento de Soto del Barco, organiza el 4º Curso Nacional de Música de Verano. En Soto del Barco, el alumnado busca reforzar en la técnica instrumental o ampliar su formación. Daniel Tarrio es el presidente de esta asociación cultural. En verano se quedan sin las clases porque los docentes tienen vacaciones y entonces es una manera de que practiquen su instrumento de una manera más intensa durante una semana y de que convivan musicalmente pues con compañeros y con alumnos de otras provincias de España, creando de esta manera una convivencia musical y personal también que pues para los músicos que están en proceso de aprendizaje es muy positivo. El curso está dirigido a estudiantes de todos los niveles y procedencias. En cuanto al claustro de profesorado, este año está formado por todos los profesionales, por profesionales de gran prestigio, entre otros por Josep Solé, primer organista del Papa. También regresa la pianista asturiana Noelia Rodiles o el obetense Pedro Ordieres, violinista coprincipal de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Que hay grandes músicos en nuestro país que por su dedicación a lo mejor trabajan en una orquesta sinfónica no tienen la posibilidad de dar clases particulares ni privadas y durante esta semana pues el alumno tiene la posibilidad de poder recibir clase, en este caso del organista del Vaticano, ni más ni menos. El señor pues durante el resto del año no tiene esa posibilidad, ¿no?, de dar clases y los alumnos exactamente igual que, por ejemplo, pues con el oboe solista de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, Salvador Barberá, o exactamente igual que con el violonchelista, antiguo miembro de los Virtuosos de Moscú, Alejandro Sokin, por ejemplo, por nombrar algunos.
Desde la asociación valoran especialmente la colaboración por parte del Ayuntamiento de Soto del Barco, que le dicen ofrece todo tipo de facilidades para el desarrollo del curso. Tenemos, aparte de la situación geográfica, que es envidiable, pues lo que son las infraestructuras, ¿no? Tenemos un colegio público que nos deja las instalaciones para impartir las especialidades instrumentales. Tenemos un teatro, el Teatro Clarín de Soto del Barco, en el que ponemos un piano de cola y se imparte la especialidad de piano, y también se hacen luego los conciertos durante la semana. Y luego también tenemos la iglesia de San Pedro de Soto del Barco, que tiene un órgano espectacular en el que se imparte la especialidad de órgano. Todo ello junto hace que sea el sitio perfecto. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Pues son ya las 8:35 de la mañana y les contamos que este fin de semana de nuevo hubo atascos en la autopista del Huerna. Este domingo, durante casi una hora, para superar 1 kilómetro, los viandantes tuvieron que esperar, como decimos, casi una hora. Una situación que se produce por unas obras del Ministerio para mejorar todos los túneles a la vez. Y también estamos hablando del Huerna, de una infraestructura que la semana pasada sufría un varapalo por parte de Bruselas al considerar ilegal la prórroga de este peaje. Son motivos más que suficientes para hablar hoy aquí en el estudio con Alejandro García Mojardín, que es el presidente de CESINTRA, de la Asociación de Transportistas de Asturias. Alejandro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar primero por esos atascos, ¿no? Que de nuevo volvían a la autopista del Huerna, unas obras. Y es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué tienen que hacerse las obras en el verano, si tienen que hacerse? La verdad, las obras desde luego que las hay que hacer, pero que las haya que hacer en verano, y a eso es una medida que ha tomado el Ministerio. Me imagino que habrá contado con las empresas que realizan las obras, pero eso no es un argallo, digamos, que viene de la noche a la mañana, que no podemos calcular. Esas obras hace más de 2 años que estaban programadas por la normativa de seguridad europea. Creemos que se tendrían que hacer en otra época del año, no en pleno verano, cuando, si bien el transporte de mercancía se reduce en verano, porque hay empresas que cierran, sin embargo, la afluencia de turismos es muchísimo mayor. La prueba está en las retenciones que está habiendo, sobre todo en horas punta, domingo a la salida o la entrada por la mañana. Apenas 1 kilómetro, decían que habían estado casi una hora. Claro, es que se forma, es muchísimo el tráfico, y a partir del momento en que reduces en subida, después de, aparte del argallo, reduces en subida un solo carril, se va montando un cuello de botella ahí que tarda muchísimo tiempo en despejarse. La verdad es que lo ideal sería que las hicieran en otoño o en invierno, porque estamos hablando que no son inclemencias climatológicas lo que puede afectar el trabajo, porque estamos hablando que trabajan en los túneles. Yo, desconociendo el trabajo que están realizando la empresa ahí dentro, pero no trabajando los fines de semana, tal vez fuera factible, porque a fin de cuentas, por lo que yo vi, la maquinaria que tienen ahí son plataformas elevadoras que están ocupando un carril para el tema del cableado. Posiblemente fuera factible el viernes a mediodía sacar esa maquinaria fuera del túnel y volver a la autovía a la situación de normalidad. Y el lunes volver a hacerlo, aunque eso alargue las obras en el tiempo. Pero claro, desconozco en el fondo el detalle si eso sería factible o no. Ahora, la idea de hacerlo en verano creo que es muy descabellada. Bueno, decían que era por cuestiones de adjudicaciones, licitaciones, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque coinciden esas obras de modernización, la reparación del argallo, esos trabajos de conservación, ¿no? Que también se llevan a cabo, y lo cierto es que si utilizamos la autopista del Huerna es para ganar tiempo, y estamos perdiéndolo o manteniéndolo igual que si hubiéramos por el Pajares. Sí, la mayor parte de las veces, si te coges una retención, estás perdiendo tiempo y te está costando un dinero. Claro. Tienes que pagar. Un peaje que tienes que pagar igual, porque hay muchos usuarios que oíamos estos días, bueno, pues que se nos reduzca el peaje o que se nos cobre menos. O que se eliminara el peaje en tanto en cuanto esas obras estuvieran en vigor. Pero yo creo que el hecho de plazos de licitación, eso hace... no es muy justificable, porque lo que estamos hablando, esas obras se conoce hace más de 2 años
que se tenían que hacer. Ahí había un poco de discusión, que no había discusión ninguna. A fin de cuentas, ¿quién iba a pagar eso? Lo tiene que pagar el Estado porque es la titular de la vía. Claro, no como no Largallo. Es un mantenimiento como Largallo o cualquier otra obra que depende de la concesionaria. Eso es el titular de la vía. El titular de la vía es el Estado. Vamos a hablar, si le parece, ¿no?, de esa decisión que conocíamos la semana pasada, ¿no?, de la Unión Europea, que emitía ese dictamen respecto a la prórroga del Werna. Decía que se considera que el Ejecutivo Central vulneró la normativa de contratación pública. ¿Ahora qué? Una vez hemos conocido el dictamen. Bueno, vamos a ver. Ahora yo creo que es el momento, la ocasión de remar todos en la misma dirección, tanto profesionales como particulares, y hacer una presión muy fuerte para que en realidad se elimine el peaje, la solución del peaje. Ahora, por los comentarios que se hacen y las publicaciones, la verdad que no entiendo la posición del Gobierno central, porque creo que es errónea. Es errónea porque si bien dicen, y es muy cierto, que quien aprobó ese peaje, quien hizo esa ampliación de la concesión fue el Partido Popular, de Aznar y Álvarez Cascos como ministro, y ellos, el PSOE llevó en algunas elecciones la retirada del peaje. Ahora mismo es la excusa perfecta, no, es una decisión, una medida que toma Europa para llevarlo a efecto. La oportunidad, ¿no? Es la oportunidad para cumplir esa promesa. Pero si la posición que toma es la de, digamos, encabezonarse en ir a juicio con la Unión Europea para prorrogar eso, entonces el PSOE va a ser tan culpable como el Partido Popular. Porque eso todo lo que puede llevar es eternizarnos por los juzgados europeos, que luego a fin de cuentas haya que pagar, y que se produzcan unas plataformas de reclamación mayoritarias, tanto de profesionales, que es muy fácil porque tenemos las facturas, porque por obligación tenemos que guardar las facturas, pero es que lo va a haber de particulares, porque los particulares se están dando cuenta ahora que cuando el céntimo sanitario, que se empecinaron en llevarlo adelante, luego tuvieron que pagar todo ese dinero que cobraron con más intereses. El problema de los particulares es que no tenían facturas o tickets, digamos, de los combustibles. Ahora, que a nadie le quepa duda que todos los particulares se van a guardar los tickets de los peajes, y a la larga va a ser peor. Yo creo que ahora mismo la posición del Gobierno central sería muy fácil. Mira, pues esta es una medida que toma Europa. Nosotros no hicimos esa ampliación, la hizo el Partido Popular, pero a fin de cuentas a quien sanciona Europa es al Estado, el gobierno que esté ahí, del color que sea. Pues admitimos eso. Lo otro, o sea, ya te digo, el empecinarse en llevarnos por los tribunales, ese tema por los tribunales, o judicializar eso y alargarlo, a ver, eso son patadas al balón hacia adelante, para ver luego quién se va a hacer cargo de todo eso. A fin de cuentas, si la sanción viene, quien nos vamos a hacer cargo vamos a ser todos los españoles, porque lo vamos a pagar todos. Lo vamos a pagar todos. Y creo que es una posición equivocada, pero independientemente de la posición que tome el Gobierno central, creo que tanto el Gobierno autonómico como todos los sectores sociales de Asturias tenemos que hacer piña para que de esta vez sí suprima el peaje. Gran parte de las opiniones que hemos oído estos días en Asturias sí están a favor de su supresión. Vamos a ver, es que la opinión general es... No recuerdo haber oído... No, todo el mundo está a favor de la supresión, porque eso en el fondo es una injusticia que llevamos soportando y que llevamos muchos años soportando y que nos quedan muchos. Claro, porque la concesión va a 2050, muy amplia, claro. Es que la prórroga era de 29 años y creo que eran 25 en la AP9, que hay otra autovía en Galicia que está en la misma circunstancia que esa, pero la de Galicia ya hace 2 años o más que la Unión Europea dijo que era ilegal y sin embargo no se revertió, ahí sigue. Por eso me temo que esto, como el Gobierno central siga con esa idea, que vamos a tener peaje para rato, para nuestra desgracia. Pero creo que es un error grave por parte del Gobierno. Ahora tendría una oportunidad muy buena para decir, señores, el partido que gobernaba en su momento hizo esto mal, ahora nos sanciona Europa, nos denuncia esto, pues vamos a revertirlo. Yo creo que lo que tenía que hacer el Gobierno es reunirse con la concesionaria. Y yo creo que no es ahora mismo Eucalsa, sino que con quien se hizo la ampliación es con otra concesionaria que a su vez ahora se vendió a Eucalsa, y ahí hubo un trasvase. Pero hay que reunirse con la concesionaria. Si tú en su día fuiste adjudicataria sin ninguna competencia,
me imagino que tuviste unas ventajas, porque no es igual ir a una concesión con competencia que ir tú solo, ¿no? Ir tú solo, y entonces llegar a un acuerdo con la concesionaria y buscar la forma menos gravosa para el gobierno. La cuestión está en saber cuánto podría costar quitar la concesión. Claro, pero yo creo que eso es lo que tiene que sentarse con el gobierno, con la concesionaria, en vez de entrar en un litigio jurídico a nivel europeo. Creo que sería la mejor solución. ¿Qué consejos damos? Entonces, bueno, ya lo acaba de decir, ¿no? A los conductores, a los usuarios, bueno, los transportistas dice que tienen que guardar las facturas sí o sí, ¿no? Que las guardemos en cuanto crucemos el peaje, eso de que cogemos el papel y lo tiramos, nada. Vamos a ver, que hay que guardar todos los tickets, los profesionales ya lo estamos guardando por sistema, porque tienes que guardar las facturas 5 años, los particulares que las guarden, que va a haber muchísimas plataformas que se van a involucrar en el tema de esa reclamación, porque hay precedentes. La tenemos, por ejemplo, en el cártel de camiones, los profesionales, en el céntimo sanitario, y hay muchísimos precedentes, y van a salir, aparte de la OCU, que ya se ofreció para llevar el tema de reclamaciones, van a surgir, si la gente no quiere complicarse la vida, van a ser 40.000 bufetes de abogados que van a llevar, por un precio mínimo, van a llevarte esa reclamación adelante. Bueno, pues está bien, saberlo. Bueno, vamos a hablar del sector, ¿no? Estamos a mitad de año, en julio prácticamente, algo más de mitad de año, pero bueno, ¿cómo está el sector ahora mismo, el sector del transporte? Ahora mismo, si bien es cierto, hay un equilibrio bastante considerable entre oferta y demanda. Hay los camiones, no hay muchos camiones, hay problemas también de choferes, sobre todo en el largo recorrido, el transporte internacional. Entonces el equilibrio oferta y demanda está bastante bien, lo cual significa que puedes trabajar a un precio razonable. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que nos vamos acercando a fin de año aumentan nuestros problemas, sobre todo para el sector de los autónomos, por el tema de los módulos. Hasta que no se consiga una armonización fiscal en el sector donde podamos jugar todos con las mismas barajas, con las mismas cartas, lo vamos a tener difícil, porque cualquier autónomo que esté ahora mismo en módulos no se puede permitir salir de módulos. Eso significa que no puedes pasar de una facturación de 125.000 euros. Con el incremento que están subiendo todos los precios en estos últimos años, ese tope de 150.000 euros se queda muy corto. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegamos al mes de octubre, noviembre, pues el autónomo tiene que parar y hay problemas para cubrir esos trabajos. Pero ahora mismo la oferta, la demanda está bastante equilibrado. No, yo creo que va a ser un año peor que el año pasado en volumen de facturaciones. Que va a ser peor. Que va a ser algo más bajo, que va a ser algo más bajo que el año pasado. Pero bueno, no, en ese sentido no hay queja. Porque puede ser que los aranceles que está anunciando Trump puedan impedir un poco que el sector vaya hacia adelante. Sí, bueno, un poco puede influir. Lo que pasa que, bueno, los aranceles que lleva anunciando Trump luego son todo amenazas, porque uno de los principales perjudicados es él. Y entonces cuando la gente se le echa encima, pues a fin de cuentas tiene que retratarse. Pero bueno, sabemos cómo es él y qué manera de hacer política, o por lo menos de interpretarla o dar la opinión pública, y bueno, pues siempre está con sus bravuconadas, pero bueno, no cabe duda que tiene repercusión, sí. Que va a tener. Sí. ¿Faltan profesionales? Sí, faltan profesionales. ¿Y por qué? Faltan profesionales porque, vamos a ver, este trabajo no es atractivo. Es un trabajo donde la conciliación... ¿No lo es ahora o no lo era? Porque antes no, hace tiempo que no lo es. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que van pasando las nuevas generaciones, estamos valorando de una manera distinta el trabajo y el ocio y la conciliación familiar. La generación a la que pertenezco yo, que ahora prácticamente los que no estamos jubilados estamos a punto, ahora hay un montonísimo de gente muy grande en el sector que se va a jubilar y va a ser muy difícil cubrir esa gente, sobre todo en Asturias a nivel de cooperativas, porque estamos hablando de autónomos. Ya no es diferente una empresa que busque choferes. Aquí el problema principal que hay en Asturias es que se jubila gente de las cooperativas y no encuentra un relevo, alguien que coja el timón, que se haga cargo de esa plaza, que se haga transportista. Ya. Eso es muy complicado. Es complicado, en primer lugar, porque no es fácil ahora mismo ser transportista, porque te exigen unos estudios mínimos para poder presentarte a un examen, cosa
que es muy exagerada, una normativa que viene de Europa, pero creo que ahí que se podría corregir en aras de facilitar el acceso a la profesión. Esto hablo ya como autónomo, como empresario, no como conductor. Sí. Y luego hay que buscar hacer atractivo el sector. Y el sector pasa porque los coeficientes reductores que ahora parece ser que están en marcha se lleven a buen puerto. Tú tienes que tener un porcentaje de reducción en función de los años que lleves conduciendo como conductor de camión, por ejemplo, de autobús, porque lo que no tiene mucho sentido es que, además, es un hecho que es real, que vas a una excursión del Inserso y el más viejo es el conductor del autobús. Ya. O sea que la mayor parte de ellos son prejubilados, gente jubilada, y resulta que el del autobús es el mayor de todos. Cuando estamos hablando de una profesión que acarrea una serie de enfermedades, sobre todo del corazón, vista, de tensión, diabetes, porque es muy sedentario. Entonces acumulas una cantidad de achaques, y que la perspectiva sea llegar a los 67 años subido a un camión o un autobús, es que le paras en el primer semáforo que haya, le dejas con las llaves puestas a ver si viene otro y lo lleva, y te bajas. Entonces, la forma es esa, tenemos que hacerlo más atractivo. Esto es a largo plazo, pero yo creo que un coeficiente reductor que al que esté en el sector no esté deseando salirse porque diga, bueno, pues sí, llevo aquí 20 años y si puedo reducir 3 o 4, adelantar la jubilación, es algo positivo. Claro, apoyamos esa jubilación anticipada, pero si no hay relevo, claro, ahí está el problema. Eso es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, porque si no quedaríamos sin servicio. Pero si tú eso lo vas inculcando y vas creando vamos a ver, hay que pagar un salario digno, todo eso significa que hay que cobrar por el servicio lo que en realidad vale, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que tienen que ir por ahí los tiros, porque es algo que tú no puedes hacer, ninguna empresa ni ningún autónomo puede decir, oye, voy a estar en casa, a dormir en casa todos los días. Depende del tajo que tengas, si eres un autónomo. Si eres un chofer, hay que reconocer que el transporte lo hay que hacer, y tú no puedes poner un vuelo charter a cada conductor para venir a dormir a casa. Claro. Entonces eso hay que compensarlo de alguna manera. Hay que compensarlo, por una parte, económicamente, por otro, días de descanso, pero lo más importante es hacer atractivo eso, un coeficiente reductor, tanto como para los conductores, como para los autónomos profesionales, autónomos que conduzcan un camión. Creo que pasaría por ahí, y creo que en esa dirección va ahora mismo el tema, y creo que es muy acertado. Y en cuanto a los autónomos, ese exceso de burocracia, ¿hasta qué punto puede ralentizar vuestro trabajo? Bueno, vamos a ver, el autónomo, todo este exceso de burocracia, a fin de cuentas el autónomo es lo que te estaba diciendo, que resulta que para ser autónomo de transporte tienes que tener unos estudios, tienes que pasar un examen complicadísimo, cuando a la hora de la verdad el autónomo tiene un gestor que le lleva todo el papeleo, o se lo llevamos la asociación. Porque nosotros en la asociación pues llevamos prácticamente el papeleo de la mayoría de los autónomos. El autónomo bastante tiene con trabajar y controlar, ir y cargar y descargar y cumplir con el tacógrafo, sin encima ser un abogado ni ser un economista. ¿Entiendes? Entonces, toda esa burocracia, desde luego, que le complica la vida, pero te la lleva alguien, no la lleva el autónomo, lo lleva el autónomo, sí. Eso lo delega en las asociaciones o un gestor que tenga. Bueno, pues recordamos, ¿no?, que la gente guarde los tickets de si cruza el Huerna, tanto para un lado como para otro, por lo que pueda pasar, aunque se pueda ralentizar en el tiempo, ¿no?, si se quita o no el peaje del Huerna, pero que guardemos los tickets. Sí, los tickets guardarlos, porque ojalá no tuviéramos que llegar a eso, pero es muy probable, por la posición de empecinamiento que se escucha del gobierno central, y que igual cambia, no tanto aquí el gobierno del Principado. El gobierno del Principado parece que está posicionado en que hay que buscar una solución, pero la posición del gobierno central, si no cambia, vamos a guardar los tickets y bueno, veremos a ver. Pero mientras tanto tendremos que sufrir el peaje. El dinero que me vuelve porque lo pagamos nosotros, exacto, no todo. Bueno, pues Alejandro García Monjardín, presidente de CESINTRA, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta mañana. Buenos días. Gracias a vosotros por invitarme. Buenos días. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo abre de par en par las puertas de salida a 6 jugadores. Por decisión técnica se han quedado fuera del stage de pretemporada Paulino de la Fuente, Jaime Seoane, Carlos Pomares, Borja Sánchez, Alberto del Moral y Yayo. Ninguno de ellos entra en los planes de Paunovic y abandonarán la disciplina carballona. Por otro lado, mientras espera la decisión de Jovic y la llegada de Alex Forés,
El técnico serbio cuenta con un jugador a prueba. Se trata de Obi Ejaria, centrocampista zurdo de 27 años que se formó en la cantera del Liverpool y que lleva año y medio sin equipo. Un futbolista que ya estuvo a las órdenes del entrenador. En el Sporting, mañana los rojiblancos tendrán a partir de las 7:30 en Miramar y frente al Marino de Luanco el primer partido de pretemporada. Una cita en la que no estará disponible el canterano Alex Lozano. El joven jugador sufre una rotura muscular en la pierna derecha, por lo que estará de baja un mes. Además, hoy serán presentados de manera oficial Corredera y Pablo Vázquez como nuevos jugadores rojiblancos. También tendrá mañana su primer partido de pretemporada el Real Avilés Industrial. Será frente al Racing de Santander en Astillero desde las 7 de la tarde. Los blanquiazules juegan en Primera Federación masculina y en categoría femenina lo hace el Oviedo, equipo que comenzó ayer en el Requesón sus entrenamientos estivales previos al inicio de campaña. Andrea Suárez es su entrenadora. Bueno, es una pretemporada yo creo que muy exigente. Tenemos 7 partidos más un triangular que yo creo que van a ser muy interesantes de cara a la planificación que tenemos en esta pretemporada, con equipos también de superior categoría para poder reforzar esa fase defensiva y también pues de nuestra propia categoría para medirnos y ver cómo puede competir el equipo. El objetivo es que el Real Oviedo se asiente bien en esta categoría y sobre todo que sea un equipo competitivo. Un conjunto que refuerza su equipo con la centrocampista gallega Villa de Amigo, procedente del Atlético Villalonga. En Segunda Federación masculina, el Unión Popular de Langreo seguirá contando una campaña más con el portero Jan Andrín, y en la femenina, el Avilés renueva a las centrocampistas Nuria y Laura Lobo. Por cierto, que la Federación Española confirma que el Sporting y el Avilés de Segunda Federación femenina estarán encuadrados en su grupo junto a los equipos gallegos, cántabros, castellano-leoneses, vascos y conjuntos de la Franja Norte de la Comunidad de Madrid. Y en hockey sobre patines, hoy vamos a conocer al rival del Telecable en la semifinal de la Supercopa de España femenina que se va a disputar el último fin de semana de septiembre en Lloret de Mar. Además de ese sorteo, también se procederá al del campeonato de la Hockey Liga femenina, donde, además del equipo fabril, Asturias contará con la representación del Club Atimieres. Asturias hoy, en clave económica. Bueno, pues vamos a empezar ya con nuestra sección de economía, con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Con él vamos a hablar de varios asuntos, entre ellos los resultados empresariales que vamos conociendo ya a lo largo de la mañana. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues en Agas ya ha salido ese resultado que ha ganado 176 millones. Es el pistoletazo, ¿no?, de salida para todos esos resultados, esa batería que vamos a conocer a lo largo de la semana. Sí, acabamos de conocer en Agas, hoy conocemos también ENCE, y sí que pues a partir de mañana yo creo que empieza un poco lo más fuerte, y la semana que viene todavía tendremos algunos resultados. Los resultados de Agas, así a bote pronto, pues bueno, sí que se ve que mejoran su resultado neto, pero beneficiado por un efecto de ingresos extraordinarios. En general, los resultados han ido en línea con las previsiones y con lo que preveía el consenso. La compañía mantiene inalteradas las guías, insisto, un poco en línea con lo esperado. No se espera que haya gran impacto en la cotización. De hecho, viene subastando ligeramente al alza, 0,25, 0,30 ahora mismo, en unos futuros que vienen marcando ciertas caídas. El IBEX viene marcando caídas en torno al 0,30%. Ayer conseguimos acabar en positivo y conseguimos acabar por encima de los 14.000 puntos. Pero bueno, yo creo que los mercados, pues como decíamos, muy pendientes del plano comercial. Ayer Trump consiguió, digamos, una nueva victoria en el sentido de que una farmacéutica europea, AstraZeneca, pues ha planteado invertir en Estados Unidos 50.000 millones de dólares, muy pendientes de todo lo que pueda venir por ese lado comercial, y luego también muy pendiente pues eso, de esos resultados empresariales que yo creo que van a marcar un poco la pauta en la sesión de hoy, aunque aquí en España, pues insisto, solo tenemos en Agas y ENCE, pero sí que a nivel Europa tenemos empresas como SAP o como Unicredit, y también en Estados Unidos pues tenemos a Philip Morris o a Coca-Cola, ¿no? Con lo cual yo creo que los resultados empresariales van a coger
carrerilla y muy pendientes pues también de algún dato macro que podemos tener, como alguna referencia al sector servicios en Estados Unidos hoy, o alguna referencia pues a ese plano macroeconómico, porque hoy además vamos a tener también alguna comparecencia de Powell y de la presidenta del Banco Central Europeo, con lo cual una sesión que va a ser bastante intensa. Para estar a 22 de julio está movido el tema, ¿sí? Esta semana y la que viene, mes de julio, sobre todo finales, suele ser bastante intenso porque se juntan esos resultados empresariales con reuniones de bancos centrales y con algunas referencias macroeconómicas, con lo cual sí que esas últimas semanas siempre suele ser interesante. Pues estaremos muy atentos. Gracias, como siempre, José Antonio. Buena jornada. Gracias, buenos días. Yo sé que soy de tu agrado. Pues hoy teníamos que despedirnos con él, con Juan Luis Guerra. Hoy hay su concierto en el Parque de los Hermanos Castro, dentro de ese concierto Gijón Live. Sagrado. Por cierto, sepan que Entusa va a habilitar un servicio especial de transporte a la finalización del concierto para facilitar el desplazamiento de los asistentes. Los autobuses van a partir desde la Marquesina, ubicada en la Avenida de Castilla, en dirección a la Avenida de la Costa. También va a haber cortes de tráfico por el volumen de personas que se prevé acudan a este concierto de Juan Luis Guerra. Pues así nos vamos aquí en RPA. Se pueden quedar con el programa Asturias al Día o, si lo prefieren, en el informativo matinal con TPA. Mañana a las 8 en punto nosotras volvemos. Un saludo. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión por